La amenaza de Donald Trump, ¿cómo se está viendo para allá? Ahora, ¿qué quiere Donald Trump? Bruno, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días hasta Sonora. Y pues bueno, sí, y bueno, un saludo también a toda la audiencia que nos oye todos los días en Proyecto Puente. Lo que está sucediendo ahora es, hay una serie de amenazas por parte del gobierno federal, pero más bien por parte del presidente de cerrar la frontera con México, que puede rastrearse a la fabricación de esta supuesta, digamos, emergencia nacional que, que hizo Trump para apropiarse de una serie de recursos económicos para construir el famoso muro, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora. Bien, pero está cerrando la frontera o no? No, no. Hasta ahora ha sido, digamos, este modus operandi de hacer política, digamos, a través de Twitter, ¿no? Ujú. Es decir, es cuando y es como un ciclo vicioso con los medios de comunicación, especialmente con los medios conservadores de comunicación. Lo que hace Trump es escucha una serie de opiniones a través de la televisión y a través de los medios de comunicación conservadores, se apropia de esas ideas y después las tuitea como si fueran suyas, ¿no? Básicamente ese es el modus operandi de cómo se está manejando la política y la creación de políticas públicas en Estados Unidos en este momento, especialmente desde la oficina del Ejecutivo. Ahora, el problema está en que en si podemos tomar estas amenazas de forma seria, ¿no? ¿Qué tan serias son las intenciones de Trump para cerrar la frontera? Si le preguntamos a él, me parece que son bastante serias en su universo, ¿no? Pero en realidad me parece que es sumamente difícil pensar siquiera que la frontera con México va a cerrarse, aunque sea por un solo día. Y la razón es muy sencilla. La razón es que el comercio con México, que México es el tercer aliado comercial más grande de los Estados Unidos, en donde pues miles de millones de dólares cruzan a través de la frontera de sur a norte y de norte a sur. Entonces, cerrar la frontera, aunque sea por un día, sería una pérdida impresionante de dinero y de comercio y de vidas y de trabajos que no sé si el gobierno federal aquí está dispuesto a afrontar en este momento, ¿no? Pero eso sí es verdad. Hipotéticamente pensándolo, si esto llegara a suceder, no, es devastador no solamente para, digamos, las comunidades fronterizas, es devastador para todo el país y es devastador para ambos países. A Sonora, si le cierran las fronteras con Estados Unidos, es un desastre económico. Sonora no puede sobrevivir económicamente sin los Estados Unidos, sin el tránsito con Arizona. Entonces, en ese sentido, las amenazas digamos, independientemente si son reales o no, tienen consecuencias sumamente graves. Sí, sí, totalmente. Pero ¿qué está detrás de todo esto? ¿Cuál es el fondo, Bruno? El fondo me parece que es político. Eh, yo creo que es una manera, o lo que está tratando de hacer Trump en términos políticos es generar una emergencia que no existe, ¿no? Es decir, generar una especie de... Mientras otros presidentes se han ido a la guerra, por ejemplo, como la guerra en Irak, a raíz de los atentados terroristas de las Torres Gemelas, o digamos la guerra en Kuwait, la guerra en Afganistán, etcétera, etcétera, me parece que lo que Trump está haciendo es generar una emergencia nacional para legitimizar su gobierno, especialmente porque vienen las elecciones presidenciales el año que viene. Entonces, este va a ser, digamos, sus Torres Gemelas. Esta va a ser
su manera de justificarse en cuanto a políticas antiinmigrantes, en cuanto a políticas públicas. Si en la campaña de 2016 el construyan el muro fue el lema que lo llevó a la presidencia, ahora va a ser cerremos la frontera con México, ¿no? Sí, para ir Porque se presionando. está, digamos, sí, porque se está argumentando que en la frontera hay un influjo, una invasión, digamos, en sus términos, ¿no? Una invasión de inmigrantes centroamericanos, indeseables, ¿no? Desde el punto de vista de la política antiinmigrante, y no hay suficientes agentes, no hay suficiente personal, no hay suficiente lugar donde tenerlos, etcétera, etcétera. Hace una semana salieron estas fotos muy polémicas de cómo la autoridad estaba resguardando o capturando migrantes al aire libre, a la intemperie, debajo del puente fronterizo en El Paso, ¿no? Y eso fue un escándalo muy, muy serio en la opinión pública acá. Y me parece que, para terminar, lo que hay que hacer es entender que la frontera, desde un punto de vista académico, y que yo lo he argumentado en mi trabajo académico, no puede entenderse solamente como la delimitación entre dos países, ¿no? Es algo muchísimo más complejo, que funciona, digamos, a través de distintos tipos de hospitalidad, ¿no? La frontera es sumamente hospitalaria con el comercio, es decir, todo cruza de manera natural si produce dinero. También hay una, digamos, hospitalidad muy favorable para una serie de personas que tienen un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Y hay una violencia completamente inhóspita, una violencia hacia todo aquel que no entra en esas dos categorías, toda aquel persona que no produce algo, que no produce capital, ¿no? Entonces, estos migrantes que vienen tratando de huir de la violencia y la pobreza de sus países, y tanto de México como de Centroamérica, son indeseables. Entonces, ese es el fondo político que está usando Trump para legitimar su campaña del año que viene, ¿no? Entonces es una estrategia del miedo, continúa también, del miedo Por y, supuesto. ¿no? Del Trump envalentonado, del Trump que impone, y que pues prácticamente con miras a lo político. Tú lo Sin verías duda, así. sin duda, es con miras a lo político. Por eso yo dudo que vaya a traducirse, porque a traducirse en algo real, ¿no? Si tú tienes una amenaza, ¿no?, latente de hacer algo y no lo haces, puedes seguir, digamos, usándolo a tu favor, ¿no? Entonces, en términos políticos, yo no creo que vaya a suceder por eso. Ahora, el gobierno de México ha sido sumamente débil para condenar lo que sea que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Y me parece que es un error garrafal, es un error muy serio no tener una postura, por lo menos digna, ante la posibilidad de que esto pudiera suceder, ¿no? Y en especial yo también le diría a los gobernadores, y la gobernadora en especial en Sonora, si ella no está preocupada por esto, si está preocupada por todas otras cosas que están sucediendo en el estado, quiere decir que no está tomándolo en serio. Y yo por lo menos hipotéticamente yo lo tomaría increíblemente en serio, ¿no? Si esto llegara a suceder, el Estado se cae abajo. Por lo menos una semana que hipotéticamente cerrara la frontera es devastadoramente, es muy devastador para el Estado económicamente, ¿no? Entonces, me parece que hubiera que exigirle a las autoridades también en México que por lo menos tuvieran una postura ante esto y que explicaran qué están haciendo para dialogar por lo menos con el gobierno federal americano y decir qué es lo que va a suceder, ¿no? Totalmente. Bien, pues te agradezco mucho, Bruno, como siempre, doctor, y estaremos en contacto para darle seguimiento a este y otros temas.
de Donald Trump. Gracias, te lo agradezco. Un saludo. Igualmente, abrazo o corte y vuelvo con más información. Las implicaciones del fondo minero en Sonora, en México, cuántos municipios lo tenían. Hablaré con la Asociación de Mineros, con el diputado panista Gilardo Real y con una diputada de Morena también a defender al respecto. El rector de la Unison, de lo que está pasando en el alma mater, el exgobernador de Sonora, Armando López Nogales, con su libro, aquí en Proyecto Puente en el estudio, la psicóloga Paulina Pimentel y más.